Hay momentos en los que algo muy pequeño cambia dentro de ti, y sin embargo nadie más lo nota. No hubo trompetas, no se abrió el cielo, no apareció una señal escrita con fuego frente a tus ojos. Fue algo más silencioso que eso, más íntimo, casi imposible de explicar. Tal vez pasó hace unas horas, tal vez fue apenas un gesto, tal vez decidiste no responder como antes. Tal vez guardaste silencio donde antes habrías gritado. Tal vez soltaste una tristeza que ya estaba cansada de vivir en tu pecho. Y aunque desde afuera parecía un instante cualquiera, por dentro se movió una puerta. A veces, lo que transforma una vida no es un gran evento, sino una decisión tan discreta que casi parece invisible. Una pausa, un suspiro, una renuncia interior. El momento exacto en que dejas de perseguir algo que te estaba vaciando. El segundo en que miras tu herida sin disfrazarla. El instante en que, en lugar de endurecerte, eliges permanecer humano. Muchas personas describen esos momentos como si algo sagrado hubiera pasado muy cerca, no necesariamente como un milagro literal, sino como una sensación profunda de que una parte dormida del alma por fin se movió. Y quizá por eso este mensaje no llega con ruido, llega como un eco, como si una voz antigua, firme y serena quisiera decirte: lo que acabas de hacer tuvo peso. No porque el mundo entero lo haya visto, sino precisamente porque nació en ese lugar donde casi nadie entra, ese espacio secreto donde se decide quién eres cuando nadie te está aplaudiendo. Hay actos que parecen mínimos, pero tocan una fibra tan honda que cambian la dirección entera de lo que viene después. Desde una mirada espiritual, algunas personas interpretarían esto como una apertura, no como una recompensa automática, no como una promesa garantizada de que mañana todo se resolverá, sino como el momento en que una bendición deja de estar bloqueada por la versión de ti que seguía aferrada al miedo, al resentimiento o a la necesidad de controlar cada cosa. Porque a veces no es la vida la que está cerrada, a veces somos nosotros quienes, sin querer, vivimos con el corazón atrancado por dentro. Y aquí es donde la imagen del arcángel Miguel cobra fuerza, no como una prueba objetiva que haya que imponerle a nadie, sino como un símbolo poderoso. Para muchos, Miguel representa claridad, protección, verdad, el coraje de cortar lo falso sin perder la compasión. No llega para inflar el ego, llega en el lenguaje del espíritu para recordarte que la verdadera fuerza no siempre se parece a la guerra. A veces se parece más a una rendición honesta. A veces se parece a dejar de fingir que estás bien. A veces se parece a decir: ya no quiero seguir viviendo de espaldas a mí mismo. Lo más impactante es que aquello que abre la puerta rara vez coincide con lo que el ego esperaba. Quizá pensabas que la bendición vendría cuando fueras más perfecto, más admirado, más fuerte, más seguro. Pero hay experiencias que parecen sugerir otra cosa, que ciertas puertas se mueven cuando por fin te vuelves verdadero, cuando ya no actúas para ser visto, sino para estar en paz, cuando haces algo correcto aunque nadie te premie, cuando eliges la luz sin estar seguro de que el camino será fácil. Tal vez eso fue lo que pasó. Tal vez lo que hiciste no fue espectacular, pero sí profundamente limpio. Y a veces eso basta para que algo en lo invisible, o si prefieres verlo de otro modo, algo en tu propio mundo interior, empiece a reordenarse. Porque hay bendiciones que no entran con estruendo, entran cuando por fin encuentran un lugar donde quedarse. Lo más difícil de reconocer es que muchas veces una persona no se siente al borde de una bendición, se siente al borde del cansancio, se siente vacía, confundida, incluso un poco rota por dentro. Y eso vuelve todo más extraño, porque cuando alguien escucha una frase como «algo se ha desbloqueado», podría imaginar alivio inmediato, señales claras, respuestas contundentes. Pero en la experiencia real, ese tipo de cambio suele comenzar de una forma mucho más humana, más callada, más parecida a una grieta por la que apenas entra un poco de luz. Quizá tú conoces esa sensación.
Has seguido adelante durante mucho tiempo con una mezcla de fe y agotamiento. Has cargado preguntas que nunca encontraron una respuesta completa. Has intentado ser fuerte incluso cuando por dentro algo ya no quería resistir del mismo modo. Y aún así, hubo una parte de ti que no terminó de apagarse. No porque siempre hayas tenido certezas, sino porque en medio de tu confusión siguió viva una especie de fidelidad interior, un pequeño hilo, una voz tenue, algo que te decía que no debías endurecerte del todo, que no debías convertirte en la misma oscuridad que te hirió. Muchas personas viven años enteros sin poder nombrar ese conflicto. Por fuera cumplen, avanzan, responden, sonríen, hacen lo necesario, pero por dentro sienten que algo no termina de encajar, como si estuvieran atravesando la vida con el alma ligeramente desacomodada, como si hubiera una distancia entre lo que muestran y lo que realmente necesitan sanar. Y en ese estado uno puede llegar a pensar que el cielo está lejos, o que Dios guarda silencio, o que el bien que alguna vez sembró ya fue olvidado. No como una verdad comprobable, sino como una percepción emocional que pesa mucho cuando se acumulan las decepciones. Pero hay algo importante aquí. A veces el cambio comienza justo cuando dejas de pedir desde la desesperación y empiezas, aunque sea por un instante, a habitar tu verdad con más honestidad. Tal vez no lo llamaste oración, tal vez no lo convertiste en un ritual, tal vez fue solamente ese momento en que dijiste por dentro, ya no quiero seguir traicionándome para sostener lo insostenible. Y esa clase de sinceridad tiene una fuerza distinta. No es ruidosa, no busca impresionar, pero toca una capa profunda del ser. Desde una mirada simbólica, algunos interpretarían ese momento como si Miguel se acercara con su espada de luz, no para castigar, sino para separar lo verdadero de lo falso dentro de ti, para cortar el vínculo con una vieja versión tuya que aprendió a sobrevivir escondiéndose, complaciendo, negando lo que dolía. Y aunque esa imagen sea espiritual y no una afirmación literal para todos, sigue teniendo un peso emocional muy real. Porque hay temporadas en las que lo que más necesitamos no es una señal espectacular, sino el valor de dejar de vivir divididos por dentro. Tal vez por eso lo que acabas de hacer importa más de lo que parece, porque no fue solamente una acción, fue una alineación, fue una forma de volver a ti. Y cuando una persona deja de moverse únicamente por miedo y empieza a actuar desde algo más limpio, más consciente, más sereno, el mundo interior cambia de temperatura. Las cosas no se resuelven mágicamente, pero algo se acomoda, algo deja de resistirse, algo por fin comienza a abrirse. Y cuando algo comienza a abrirse por dentro, también cambia la manera en que miras lo que antes te parecía casual. No porque de pronto todo tenga una explicación mística, ni porque cada coincidencia deba tomarse como una señal literal, sino porque hay etapas de la vida en las que ciertas experiencias se sienten demasiado precisas para ser ignoradas del todo. Una conversación que llega justo cuando estabas a punto de rendirte, una memoria que regresa con una claridad extraña, un sueño que no predice nada, pero deja una emoción tan profunda que te acompaña todo el día. Una frase escuchada al pasar que parece responder una pregunta que ni siquiera habías podido formular bien. Muchas personas describen este tipo de momentos como si la vida empezara a hablar en otro idioma. No uno hecho de certezas absolutas, sino de símbolos, repeticiones, pequeñas resonancias. Y aunque cada quien lo interpreta a su manera, lo importante no está en probar si significan algo en términos objetivos. Lo importante es la forma en que esos momentos te obligan a mirar más hondo, porque a veces no llegan para anunciarte un destino grandioso, sino para confrontarte con una verdad sencilla. Ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Ahí es donde este camino se vuelve más profundo. Porque quizá lo que se desbloqueó no es solamente una bendición entendida como algo externo, dinero, oportunidad, alivio, reconocimiento, sino una nueva capacidad de ver tu historia con otros ojos, de entender que ciertas pérdidas no solo vinieron a vaciarte, sino también a mostrarte qué parte de tu vida estaba sostenida por miedo, de reconocer que algunos cierres no fueron castigos, sino límites necesarios.
de aceptar que hubo puertas que no se abrieron porque la versión de ti que quería cruzarlas todavía estaba buscando validación, no verdad. Desde una perspectiva espiritual, algunos dirían que Miguel no solo protege, también revela, ilumina lo que estaba escondido, saca a la superficie lo que llevaba mucho tiempo esperando ser nombrado. Pero si prefieres una lectura más interior, también puedes verlo así. Llega un punto en el que tu sensibilidad ya no te deja seguir dormido. Tus propias contradicciones se vuelven demasiado visibles, tus patrones repetidos empiezan a cansarte, y lo que antes justificabas, ahora te pesa. No porque te hayas vuelto frágil, sino porque te estás volviendo más consciente. Eso puede sentirse incómodo, incluso doloroso, porque no toda revelación trae consuelo inmediato. A veces primero trae incomodidad. Te muestra dónde seguiste mendigando amor, dónde seguiste negociando tu paz por no decepcionar a otros, dónde te aferraste a una imagen de ti que ya no coincide con quien estás empezando a ser. Y sin embargo, hay algo sagrado en ese tipo de incomodidad, porque es la señal de que tu alma, o si lo prefieres, tu verdad más profunda, ya no quiere seguir reducida. Tal vez por eso este momento no se siente como una celebración ruidosa, sino como un umbral. Estás entre una versión antigua de ti y una más honesta, entre el hábito de sobrevivir y la posibilidad de vivir con más presencia, entre la necesidad de entenderlo todo y la humildad de caminar aún sin garantías. Y justo ahí, en ese espacio incierto pero verdadero, podría estar comenzando la bendición, no como premio por ser perfecto, sino como consecuencia de haberte atrevido a ver. Pero ver no siempre alivia de inmediato. A veces ver duele. Duele porque ilumina zonas de tu vida que habías aprendido a recorrer a oscuras. Duele porque te obliga a aceptar que hubo partes de ti que sobrevivieron como pudieron, y que por mucho tiempo confundiste resistencia con paz, costumbre con amor, control con seguridad. Y aún así, hay un momento en que el alma, o simplemente esa parte más honesta de tu conciencia, se cansa de cargar una versión incompleta de la verdad. Tal vez eso explica por qué últimamente ciertas emociones se sienten distintas. No necesariamente más intensas, pero sí más difíciles de ignorar. Ese cansancio que no se quita durmiendo, esa nostalgia que aparece sin pedir permiso, esa especie de temblor interior cuando algo aparentemente pequeño toca una herida antigua. A veces una persona cree que está reaccionando demasiado a algo del presente, cuando en realidad lo que se movió fue una capa vieja que llevaba años esperando ser reconocida. No porque estés fallando, sino porque hay dolores que solo emergen cuando por fin sienten que existe dentro de ti la fuerza suficiente para mirarlos de frente. Y aquí es donde este viaje deja de ser una idea bonita y se vuelve profundamente humano, porque no se trata solamente de pensar que una bendición viene en camino. Se trata de entender qué parte de ti necesita estar lista para recibirla, sin destruirla, sin sabotearla, sin confundirla con otra cosa. Hay personas que piden amor, pero en el fondo siguen obedeciendo a la voz que les enseñó a conformarse con migajas. Hay quienes piden paz, pero siguen alimentando relaciones, hábitos o pensamientos que los mantienen en guerra por dentro. Hay quienes piden una puerta abierta, mientras todavía abrazan la identidad que nació del encierro. Por eso, desde una mirada simbólica, la presencia de Miguel puede sentirse menos como un anuncio espectacular y más como una confrontación silenciosa, como si una luz firme entrara en la habitación y mostrara lo que habías dejado acumulado en rincones que ya ni mirabas. No para humillarte, no para condenarte, sino para devolverte claridad. Porque la claridad, aunque a veces incomoda, es una forma profunda de misericordia. Te evita seguir construyendo sobre algo que ya estaba fracturado. Te llama a una honestidad que quizá habías postergado por miedo a lo que implicaría cambiar de verdad. Puede que en este punto del camino te des cuenta de algo delicado. No todo lo que perdiste debía quedarse, pero no todo lo que lloraste era superficial. Algunas pérdidas dolieron porque tocaron una necesidad real en ti. El problema no era sentirlas, el problema era creer que debías quedarte atrapado para siempre dentro de ellas. Y quizá lo que acabas de hacer,
eso que abrió una rendija, fue precisamente negarte a seguir adorando una ausencia. Tal vez por primera vez dejaste de llamar destino a lo que solo era apego. Dejaste de llamar paciencia a lo que en realidad era miedo a soltar. Dejaste de llamar lealtad a lo que ya te estaba rompiendo por dentro. Ese tipo de sinceridad transforma el paisaje interior. No de golpe, no como una película donde todo se resuelve en un minuto, sino como el amanecer. Primero una línea tenue, luego una claridad suave, después formas que empiezan a distinguirse donde antes solo había sombra. Y en esa transición hay algo profundamente conmovedor, porque comienzas a notar que no estabas tan perdido como pensabas. Quizá estabas herido, quizá estabas confundido, quizá llevabas demasiado tiempo buscando afuera lo que necesitaba ser reconciliado adentro. Pero perdido del todo, no. A veces la bendición no llega para convertirte en otra persona. Llega para devolverte a la persona que eras antes de aprender a traicionarte para sobrevivir, antes de endurecerte para no sentir, antes de aceptar menos de lo que tu espíritu podía sostener. Y si eso resuena contigo, entonces tal vez este momento no se trata de volverte extraordinario ante los ojos del mundo. Tal vez se trata de recuperar una integridad silenciosa, una dignidad interna, una forma más limpia de habitar tu propia vida. Lo más fuerte es que este proceso no siempre se nota por fuera al principio. Puede que sigas teniendo preguntas, puede que aún no veas resultados concretos, puede que aún haya puertas cerradas y noches largas, pero ya no eres exactamente la misma persona que entró en esa noche. Porque cuando alguien deja de mentirse a sí mismo, aunque sea una sola vez con total pureza, algo cambia para siempre. El corazón reconoce el camino, y aunque tiemble, ya no puede desver lo que ha visto. Y es justamente ahí, en ese punto donde ya no puedes desver lo que has comprendido, donde ocurre el giro más importante de todo este camino. No necesariamente afuera, no necesariamente en forma de una noticia inmediata o de una puerta que se abre frente a tus ojos. El verdadero giro suele ocurrir en un lugar mucho más delicado, en la interpretación que haces de tu propia herida. Porque llega un momento en que entiendes que no todo dolor vino para destruirte, y no toda espera fue un abandono. Algunas temporadas difíciles, vistas desde cierta distancia, parecen menos una condena y más una preparación silenciosa, una forma dura pero profunda de arrancarte de lo que ya no podía sostener tu verdad. Eso no vuelve bonito lo que dolió, no borra las noches en que te sentiste invisible, no convierte automáticamente cada pérdida en algo fácil de agradecer. Sería poco honesto decirlo así. Hay golpes que parten la vida en dos, hay decepciones que dejan un eco largo, hay traiciones que alteran la forma en que una persona vuelve a confiar, en otros y en sí misma. Pero incluso dentro de esa realidad, hay una posibilidad que cambia todo. Dejar de pensar que tu dolor era una prueba de que valías menos, y empezar a preguntarte si, en algunos casos, fue también el lugar donde empezó a romperse una ilusión. Porque quizá el punto de transformación no está en descubrir que eras más fuerte de lo que pensabas. Esa idea ya se ha repetido demasiado y a veces no alcanza. Quizá el verdadero descubrimiento es otro. Entender que lo que más perseguías no siempre era lo que más te convenía. Que a veces rogabas por cosas que habrían reforzado el mismo patrón que te estaba consumiendo. Que en ciertos momentos pedías ser elegido por personas, espacios o versiones del éxito que en el fondo solo alimentaban tu vieja herida de no sentirte suficiente. Y esa revelación duele de una forma muy particular, porque toca el orgullo, toca el anhelo, toca esa parte de uno que quería creer que, si algo por fin se daba, entonces todas las piezas rotas del pasado se acomodarían por sí solas. Pero la vida rara vez sana de manera tan directa. A veces primero te muestra con crudeza dónde estabas confundiendo amor con validación, propósito con necesidad de reconocimiento, fe con miedo a aceptar una verdad incómoda. Y cuando eso se vuelve claro, ya no puedes seguir pidiendo exactamente lo mismo de la misma forma. Desde una mirada simbólica, este podría ser el momento en que la espada de Miguel no cae sobre el mundo, sino sobre la ilusión. Corta la fantasía que te mantenía atado. Rompe la imagen que habías construido para no sentir el vacío que había debajo.
Y aunque esa escena pertenezca al lenguaje espiritual, también funciona como una imagen profundamente humana. Todos, en algún momento, necesitamos atravesar una verdad que primero hiere al ego para después liberar al corazón. Tal vez por eso lo que acabas de hacer movió algo tan profundo, porque quizá no fue simplemente portarse bien o hacer lo correcto de manera superficial. Tal vez lo que ocurrió fue que por primera vez en mucho tiempo dejaste de negociar con lo que te estaba drenando. Dejaste de llamar esperanza a una espera que solo prolongaba tu dolor. Dejaste de romantizar lo que ya te había mostrado demasiadas veces su límite. Y en lugar de insistir en que cierta puerta tenía que abrirse, empezaste a preguntarte si de verdad era esa la puerta que tu alma necesitaba cruzar. Ese cambio de pregunta lo transforma todo, porque mientras sigues obsesionado con obtener algo específico, continúas mirando la vida desde la carencia. Pero cuando empiezas a preguntarte qué es lo que en verdad te conviene, aunque contradiga tus viejos deseos, aparece una madurez espiritual y emocional completamente distinta. Ya no estás diciendo, dame esto para sentirme completo. Estás diciendo, muéstrame lo que es limpio, aunque no se parezca a lo que yo imaginaba. Y esa postura interior tiene una fuerza serena, difícil de fingir, difícil de fabricar. Quizá ahí está el centro de esta bendición desbloqueada. No en que todos tus deseos serán concedidos tal como lo soñaste, sino que algo dentro de ti por fin se volvió menos manipulable por el miedo, por la urgencia, por el hambre de aprobación. Y cuando una persona deja de ser gobernada por esas fuerzas, empieza a caminar de otro modo. Puede que siga sintiendo tristeza, puede que siga atravesando dudas, puede que aún tenga días grises, pero ya no está ofreciendo su alma a cambio de migajas emocionales. Ya no está llamando destino a lo que era dependencia. Ya no está llamando paciencia a lo que era autoabandono. Ese es el punto de inflexión real. El instante en que comprendes que la bendición no siempre consiste en recibir más, sino en dejar de necesitar aquello que te empequeñecía. El momento en que descubres que algunas puertas cerradas te protegieron de repetir una versión más elegante del mismo dolor. El segundo en que puedes mirar hacia atrás sin idealizar lo que perdiste, y hacia adelante sin convertir el futuro en una fantasía desesperada. Y cuando eso ocurre, hasta el silencio cambia. Ya no pesa igual. Ya no parece castigo, se vuelve espacio, se vuelve tierra nueva donde algo más digno puede comenzar a crecer. Y quizá ahora entiendes que no se trataba solamente de esperar una señal, sino de convertirte en alguien capaz de escuchar lo que antes quedaba ahogado por el ruido, por el miedo, por la costumbre de vivir siempre en alerta. Porque después de todo este recorrido, lo que empezó como una pregunta sobre una bendición termina revelando algo más profundo. Hay puertas que no se abren con fuerza, se abren con verdad. No responden al desespero, sino a la coherencia interior. No se rinden ante la máscara, sino ante la honestidad de un corazón que, aún herido, decide no cerrarse del todo. Tal vez eso sea lo más sagrado de este momento. No que tengas todas las respuestas, no que el dolor desaparezca para siempre, no que mañana despiertes con el mapa completo de lo que viene, sino que algo dentro de ti ya no está dispuesto a seguir caminando en contra de sí mismo. Y esa decisión, por silenciosa que parezca, cambia la forma en que entras en tu propia vida. Cambia la forma en que amas, la forma en que sueltas, la forma en que esperas, la forma en que dejas de llamar bendición a todo lo que solo alimenta tu vacío. Muchas personas pasan años enteros buscando pruebas de que Dios no se ha olvidado de ellas. Buscan confirmaciones, momentos grandiosos, respuestas inequívocas. Y aunque no hay nada malo en anhelar consuelo, con el tiempo algunos descubren algo más hondo, que a veces la evidencia más transformadora no llega como una intervención externa imposible de negar, sino como un cambio interior imposible de deshacer. Una claridad que ya no te permite volver a ciertos engaños, una paz frágil pero real que nace cuando dejas de resistir tu propia verdad. Una sensación de que, incluso en medio de la incertidumbre, algo en ti ha sido tocado de una manera limpia. Desde una lectura espiritual, algunos dirían que eso es precisamente lo que Miguel revela. No solo que hay protección, sino también hay discernimiento. No solo que hay cuidado, sino también un llamado a vivir con más rectitud interior.
no como perfección moral, no como superioridad, no como una etiqueta especial para sentirte por encima de nadie, más bien como una invitación a alinearte con aquello que, cuando lo sigues, te deja en paz por dentro, aunque el camino sea más difícil. Porque hay decisiones que incomodan al ego, pero alivian el alma. Y quizá la que tomaste recientemente fue una de ellas. Puede que todavía no sepas cuál es la forma concreta de esa bendición. Tal vez sea una relación que llega cuando ya no necesitas mendigar amor. Tal vez sea una etapa de descanso que aparece después de años de exigencia brutal. Tal vez sea una verdad que te libera de un patrón viejo. Tal vez sea simplemente la capacidad de respirar distinto, de mirarte sin tanta dureza, de caminar sin cargar culpas que ya no te corresponden. A veces la bendición más grande no es añadir algo nuevo, sino quitar por fin lo que impedía que la vida circulara con más limpieza. Y aún así, hay algo hermoso en no apresurarlo, en no convertir este momento en otra obsesión, en no salir de aquí exigiéndole al cielo una prueba inmediata. Porque lo que tiene raíces profundas no necesita demostrar su valor con prisa. Se deja sentir con el tiempo, se confirma en la manera en que respondes cuando vuelve la oscuridad, en la forma en que ya no aceptas lo que antes habrías tolerado, en la nueva delicadeza con la que empiezas a tratar tu propio corazón. Tal vez esa sea la imagen final que vale la pena guardar, no la de una puerta explotando de luz frente a ti, sino la de una cerradura antigua girando despacio después de mucho tiempo. Un sonido leve, un movimiento casi secreto, pero suficiente para recordarte que no todo estaba perdido, que no todo estaba en silencio, que incluso cuando pensabas que nadie veía tu lucha interior, algo en lo profundo sí registraba cada acto de verdad, cada renuncia limpia, cada vez que elegiste no traicionarte. Así que si algo de este mensaje resuena contigo, no lo tomes como una orden ni como una promesa matemática. Tómalo como una invitación a seguir observando con honestidad qué cambió en ti, qué soltaste, qué entendiste, qué ya no puedes fingir. Porque tal vez la bendición no comenzó cuando el mundo cambió a tu alrededor. Tal vez comenzó en el instante exacto en que dejaste de abandonarte por dentro.